Seguimos hablando de este tema. Le agradezco a la diputada federal panista Laura Rojas que nos toma la comunicación. Diputada, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Diputada, iniciaba el presidente su mañanera diciendo que lo que cuenta en política es mantener principios y resultados. ¿Prevalecieron los mismos en este acuerdo alcanzado? No, pues por supuesto que no. La primera reflexión que hay que hacer sobre este acuerdo al que México se ha comprometido con los Estados Unidos es el cambio drástico de visión de política migratoria del propio presidente López Obrador. No recordaremos que durante la campaña y todavía en este mismo año, pues el presidente López Obrador impulsó una política migratoria de puertas abiertas, ofreció visas de trabajo a los centroamericanos, ofreció emplearlos en el Tren Maya y pues claramente debido a eso es que empezamos a tener un flujo mucho más importante de personas que querían llegar a los Estados Unidos a través de nuestro territorio. Eso pues creo que fue en buena medida lo que provocó esta amenaza arancelaria por parte del presidente Trump, y como resultado tenemos pues un cambio muy radical de política migratoria de este gobierno federal, ¿no? Pasamos de las puertas abiertas a la militarización de la frontera, a hacer el muro de Trump físicamente con nuestra propia Guardia Nacional en la frontera sur y en otras partes de nuestro territorio para evitar que los centroamericanos sigan pasando hacia el norte. Diputada, hace un rato el presidente Trump tuiteaba nuevamente amenazando con que si el Congreso mexicano no aprobaba esta parte del acuerdo, que aún no se da a conocer, no se sabe, habría aranceles nuevamente. ¿No tienen conocimiento ustedes como diputados federales de qué es a lo que se refiere el presidente Trump? No, absolutamente no, y también me parece muy irregular que el gobierno de México no haya transparentado todo el acuerdo, ¿no? Es irregular, no es correcto, porque sobre todo si eso implica una votación del Congreso como una votación legislativa, como lo tuiteó el presidente Trump, y que pues a estas alturas el Congreso no sepa nada. No sabemos si se trata de una modificación al TEMEC, ¿no? No se sabe, y entonces eso tendría que pasar. Primero se tendría que firmar nuevamente por los tres gobiernos y eventualmente pues ser votado, o no sabemos si es un cambio legislativo normal que que no tiene que ver con ratificación de acuerdos comerciales, o no sabemos si es una votación de una legislación no regular que tiene que pasar por votación de ambas cámaras, no solo por el Senado. No tenemos idea. Tampoco tenemos idea del acuerdo que el presidente Trump lleva ya varios días tuiteando sobre que México comprará más productos agropecuarios inmediatamente, ¿no? A un alto nivel. Presumimos que no lo consultó con los productores mexicanos, con los productores locales, qué tipo de productos son y por qué nos comprometimos o se comprometieron ellos, mejor dicho, a comprar productos agropecuarios. O sea, primero se supone que el tema era comercial, luego fue migratorio, ahora también tenemos un elemento comercial ahí que nadie nos ha explicado de qué se trata. Y ahora esta nueva noticia del presidente Trump que se requiere de una parte del acuerdo que se requiere una votación por parte del Congreso. Entonces, es muy irregular esto que ha sucedido. O sea, normalmente las negociaciones con otros países se va comunicando la información paulatinamente, se va informando, y es muy irregular que en el comunicado conjunto de Estados Unidos y de México no venga nada ni del tema del campo y no venga nada que tenga que ver con una votación legislativa. Diputada, se menciona también que no hay acuerdos paralelos, dice el canciller Marcelo Ebrard, ni ocultos, que se logró separar la migración del comercio, pero en un par de días Donald Trump ha vislumbrado lo contrario. Sí, exactamente. Yo creo que lo primero que se supo del acuerdo fue lo que el presidente Trump tuiteó sobre los productos agrícolas, ¿no? O sea, incluso antes de que saliera el comunicado conjunto,
lo que él decía es, vamos a, si no mal recuerdo, él decía, México nos va a comprar más productos agrícolas y de manera inmediata. Entonces, no, si es así, pues entonces no se logró separar el tema migratorio del acuerdo comercial, ¿no? Y sí está muy extraño que el presidente Trump lleva 2 o 3 días tuiteando sobre eso y el gobierno, si no es cierto, no lo ha desmentido tal cual. Y si es cierto, pues está muy mal que encima de todo lo que ya vamos a hacer en el tema migratorio, hay que recordar que se amplió el programa o el acuerdo Remain in Mexico, que significa Quédate en México, por el cual ya ahora, desde todo lo que va del año, Estados Unidos ha devuelto a unos 8,000 migrantes que llegaron a través de nuestro país y los ha devuelto para que en México esperen la resolución de su solicitud de asilo. Entonces, esa es la parte central del acuerdo, ¿no? Que se amplía de 3 puntos fronterizos de los que ahorita recibimos migrantes, ahora se va a ampliar a toda la frontera. Entonces, hay muchas preguntas que hacer al gobierno. O sea, ¿cuántos esperamos que lleguen extras a los 8,000 que ya tenemos en lo que va del año, ¿no? Si de enero a mayo tenemos unos 8,000, solamente de 3 puntos fronterizos, y si se amplía toda la frontera, pues ¿cuántos más van a ser? Considerando que van a desplegar la Guardia Nacional y teóricamente van a llegar menos, ¿no? De todas maneras va a haber un incremento y hay muchas cosas que el gobierno tiene que responder. ¿Cuántos esperamos? ¿De dónde va a salir el dinero, el presupuesto para proveerles servicios de salud, de educación, que es un compromiso al que México se comprometió? Precisamente en este tema, para ofrecerles trabajo, perdón. Si me permite interrumpirle tantito, porque no me gustaría dejar pasar este tema. Ya se dijo por parte de la bancada de Morena que ellos están dispuestos a reasignar recursos para que se pueda cumplir con esos compromisos que usted menciona. ¿La bancada del PAN también está dispuesta? Mira, no lo sé, o sea, Morena tiene la mayoría para votar solito el presupuesto, ¿no? Y las reasignaciones. Nosotros votamos en contra del presupuesto actual de este año 2019 en diciembre pasado, pues porque no estamos de acuerdo con la forma en que este gobierno está aplicando los recursos públicos. De eso hemos estado hablando en el país en general sobre el nuevo presupuesto, de cómo le bajaron dinero a la ciencia y a la tecnología, de cómo le bajaron el dinero y quisieron desmantelar las estancias infantiles, de cómo le bajaron dinero a la cultura, al deporte, en fin, o sea, están privilegiando una serie de los 3 megaproyectos del presidente y están privilegiando los programas que le están generando una clientela electoral. Entonces nosotros votamos en contra y yo ahorita no podría anticipar una posición de mi bancada con respecto a un cambio en esto. Al final del día es un acuerdo al que el gobierno de López Obrador se comprometió. No consultó, por supuesto, a ningún partido, al menos al nuestro, por supuesto, no nos consultó. Y estamos bastante preocupados sobre los acuerdos en lo oscurito que no han sido revelados. Entonces, muy bien. Lo que sí tenemos que preguntarles a ellos, porque ellos fueron los que se comprometieron, es a qué le van a quitar dinero para poder cumplir con esos compromisos. Y el otro tema es la Guardia Nacional. Si están hablando de 6,000 elementos que se van a desplegar para cumplir esta tarea de ser la policía de Trump, y tienen que responder cómo va a impactar eso en el cumplimiento de las tareas originales de la Guardia Nacional, que era combatir el crimen organizado, terminar con la violencia y la inseguridad en este país, etcétera. Entonces, son muchas preguntas. Y bueno, pues para eso tiene que comparecer, me parece, a la brevedad ante la Comisión Permanente Marcelo Ebrard, la secretaria de Gobernación, que no ha dicho nada, ¿no? O sea, ella es la responsable del Instituto Nacional de Migración, tendrá mucho que ver con el tema, pero no ha dicho una sola palabra, no estuvo en las negociaciones. Muy bien. Y otros funcionarios del gobierno. Muy bien, diputada Laura Rojas del Partido Acción Nacional, gracias por haber tomado la llamada. Seguimos discutiendo estos temas posteriormente en cuanto se revelen más detalles, por supuesto. Claro que sí, mil gracias a ti y al auditorio, buen día. Gracias, excelente día.